Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor, contento, gozoso de estar con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios y dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda, ¿cierto? Gracias a los hermanos que pueden compartir y poner un like. Gracias a los hermanos también que el día mañana, ¿cierto? Puedan ver, ¿cierto? El video por diferido. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y se encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, vamos a leer el versículo 16 y 17, vamos a leer. Bueno, yo leo siempre una Biblia K2, amén. Dice, pues no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todo aquel que permanece confiando, al judío especialmente, pero igualmente a los gentiles. Porque en ella se revela cómo Yahweh convierte a la gente justa a su vista, y desde el principio al fin es por medio de la confianza, como dice en el Tanaj, más la persona que es justa por su confianza vivirá. La Reina Valera dice por su fe vivirá. Amado, esta palabra de Pablo a los romanos habla del poder de la salvación, de la salvación. La salvación, amado, es la herramienta de Dios para librar a las personas de la condena del pecado y reconciliarlas con Él. Y la salvación de Dios es poderosa. Es poderosa porque trae paz, trae justicia, trae la protección de Dios, ¿cierto? A quienes mantienen su fe en Él y asegura también la victoria final. Entonces, Pablo dice porque es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todo aquel que permanece confiado. El poder de Dios, el poder de Dios, amado, está activo para la salvación. Y es ese el mensaje de Dios, ¿cierto? El mensaje de la salvación tiene un alcance universal. O sea, en todas partes se predica el Evangelio, ¿cierto? Comenzando por los judíos y extendiéndose también a los gentiles o griegos, ¿cierto? Y Pablo decía estas palabras, a pesar, a pesar de la persecución, ¿cierto? Porque Pablo sufrió persecución por la palabra, sufrió también el desprecio cultural del hombre hacia la cruz, pero él afirma con valentía el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Amados hermanos, amada iglesia, avergonzarse es un verbo pronominal que significa sentir vergüenza o sentir deshonra por algo o por alguien. Entonces Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la palabra del Señor porque es la que trae salvación, es la que me ha traído salvación. Ese era el sentir de Pablo, que el Evangelio era la fuerza que él tenía, era el poder de Dios, era la capacidad
de que Dios lo había transformado, lo había salvado, había restaurado su vida en el camino a Damasco, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, la salvación no se obtiene por méritos, o por obra, por lo que nosotros podamos estar haciendo, sino por la fe, por fe. Y esta salvación está disponible para todos, sin distinción. Pablo decía a los judíos primeramente y también al griego. O sea, lo que está señalando el orden histórico de la redención, el plan de Dios comenzó con Israel para salvarlo, ¿cierto?, de la ley del pecado, pero también asegura la inclusión de todas las naciones, de todas las naciones. Nosotros tenemos un medio, ¿cierto?, que predicamos, ¿cierto?, y por medio de Facebook, y esto llega a distintos lugares, al que quiera escuchar, ¿cierto? Entonces, el Evangelio se ve, amado, que es poderoso para salvar al que cree, porque es la obra expiatoria de Yahshua. Entonces, Pablo también testificaba de Yahshua, testificaba del Evangelio, y le hablaba, ¿cierto?, a Timoteo, y le decía, no estés avergonzado de dar testimonio a nuestro Señor, o a mí, su prisionero. O sea, por el contrario, acepta tu parte en sufrir desgracia por motivo de las buenas noticias. Yahweh te dará la fortaleza para ello. Entonces, Pablo aquí le hablaba a Timoteo y le enfatiza la valentía, le enfatiza también la perseverancia, ser perseverante en lo que, en este evangelio, en este testimonio fiel, ¿cierto? Asegurando que la fortaleza para resistir proviene de Dios, no proviene, ¿cierto?, de nosotros, proviene de Dios, la fortaleza de Dios. Entonces, Pablo anima a no avergonzarse de Yahshua, ni de los encarcelados por causa de la fe. Y estos encarcelados por causa de la fe es sufrir prisión, ¿cierto? Y compartir el sufrimiento de Yahshua, tal como Pablo y Silas, ¿cierto?, quienes adoraron en la cárcel tras ser azotados. Ellos, en medio de la cárcel, ellos empezaron a adorar a Yahshua. Hechos 16:22 habla, ¿cierto?, y relata cómo la multitud en Filipos se amotinó contra Pablo, ¿cierto?, y Silas, provocando que los magistrados ordenaran rasgar su ropa y azotarlo con vara antes de encarcelarlo. Y este violento ataque ocurrió tras liberar a una joven de un espíritu de adivinación, lo que molestó a quienes perdieron ganancias, porque aquellos de entonces obtenían ganancias, ¿cierto?, por estos espíritus adivinos. Entonces vemos, amado, que había una persecución real. Nosotros, amados, predicamos el Evangelio y la verdad, amados, que nosotros no sufrimos mucha persecución aquí en Chile, pero en otros países sí. Hay una persecución real. Esa persecución son lugares hostiles donde se expresa la fe. Cambiar, amado, de religión o evangelizar estaba prohibido. Y esto resultaba en encarcelamiento o en un campo de trabajo. Pero nuestro Señor, Yahshua, nuestro Señor, en Mateo 5:10 dijo, bendecido a aquellos que son oprimidos, aquellos que son perseguidos, porque ellos
persiguen justicia, porque el reino de Yahweh, el reino de Dios es de ellos, de aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Entonces, Yahshua promete el reino de los cielos a quienes son perseguidos por hacer su voluntad. Amados, toda la persona o los salvos, ¿cierto? Los salvos, nosotros que somos salvos, esto nos produce a nosotros una perseverancia, carácter y una esperanza firme. Entonces hay propósitos, amados, hay propósitos espirituales. Evangelismo en prisiones. Históricamente, en la actualidad, las cárceles se convierten en lugares donde el mensaje de fe es compartido tanto por los prisioneros de conciencia como reclusos comunes. Entonces, en todas partes se predica la palabra del Señor. Pero hay un alto precio para los salvos, porque ellos en la búsqueda, ¿cierto? Tienen que estar muchas veces en un entorno que muchas veces es hostil. Muchas veces nosotros los vemos, ¿cierto?, como un sufrimiento compartido con Yahshua. Aceptar las dificultades, aceptar las aflicciones que vienen con la difusión de las buenas nuevas. Por eso Pablo le decía, ¿cierto?, a Timoteo, Yahweh te dará la fortaleza para ello, Dios te dará la fortaleza. Es Dios el que nos da la fortaleza, ¿cierto?, en medio del sufrimiento. Esto no se lleva solo. Se sostiene según el poder de Dios, el poder de Dios. Entonces, el consejo personal de Pablo a Timoteo es para fortalecerlo en su ministerio frente a la persecución, la oposición, ¿cierto?, que iba a tener por causa de la palabra del Señor, por causa de Yahshua, porque Yahshua, amado, es poder y sabiduría de Dios. Para nosotros el proceso, amado, de ser salvo es poder de Dios. Poder de Dios. Pero es absurdo este mensaje para los que se pierden. Es absurdo, es locura del que el Mesías crucificado, ¿cierto?, en una muerte, ¿cierto?, donde se podían crucificar solamente los criminales, ¿cierto?, sea el Salvador. Eso para los incrédulos, para aquellos que no creen, ¿cierto?, es ridícula o débil ante la sabiduría humana o las expectativas políticas. Por eso 1 Corintios Pablo le habla en 1:18, porque el mensaje acerca de la estaca de ejecución es absurdo para aquellos que están en proceso de destrucción. Pero, amado, el evangelio de la gracia no es sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Es la palabra revelada, ¿cierto?, que nos ilumina a nuestra vida. El sacrificio de Yahshua cambia la perspectiva de la redocta en una victoria espiritual. En el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, él decía: así que para ustedes primeramente que Yahweh ha enviado a su siervo, a quien levantó para que él pudiera bendecirlo por hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados. O sea, aquí había, en el discurso de Pedro también habla un discurso de arrepentimiento, de bendición, una promesa que es a través del llamado, ¿cierto?, y la conversión, la promesa de misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de Dios si se abandona, ¿cierto?, los malos pensamientos, si se abandonan los malos caminos, ¿cierto? Esa es la misericordia. Dios tiene misericordia de todos.
Si aún en la cruz, amado, nuestro Señor dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. El objetivo del siervo levantado es bendecir a un pueblo a través de la rectitud, a través de la restauración, de la relación con Dios. ¿Cuál es la acción que tiene que tener el pueblo? Implica un cambio genuino, un cambio del corazón, ¿cierto? Hacer que se vuelvan, volviendo de la iniquidad, volviendo de la maldad hacia a los propósitos de Dios. Ezequiel 37 habla de una promesa, un llamado arrepentimiento de Jeremías cuando habla del valle de los huesos secos. Ezequiel 37:5 dice, a estos huesos, Yahweh dice, Dios dice, yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Ese valle de huesos secos y la falta de esperanza, amado. La falta de vitalidad espiritual de Israel. Entonces, ¿cuál es la acción de Dios? Es hacer que entre aliento o espíritu, un ruaj en hebreo, para dar vida, un espíritu de vida. ¿Y qué sucede en este Ezequiel capítulo 37? Dice que los huesos se unen, luego crecen los tendones, la carne, la piel. Y hay también una restauración espiritual, el aliento de vida. El aliento de vida es el Espíritu de Dios que entra en ello y revive. Dios saca a su pueblo de la sepultura, del exilio, porque ellos estaban como huesos secos, ¿cierto? En el exilio, como lejos de Dios. Entonces, vemos en este Ezequiel 37, y le dice Dios a Ezequiel, por lo tanto, profetiza. Diles que Dios dice, mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de su sepultura y yo los traeré a la tierra de Israel. El pueblo de Israel en Babilonia se sentía, amado, sin esperanza. Habían perecido, eran como huesos secos, desanimados por la destrucción de Jerusalén. En el contexto cuando usted lea Ezequiel 37. Entonces, esto, amado, representa también la fidelidad de Dios al pacto. Él demuestra su poder para restaurar lo imposible, convertir la desolación en vida y traer a su pueblo de vuelta, trayendo esperanza de renovación. Entonces, vemos en este capítulo de Ezequiel 37 que hay un mensaje también, un mensaje de esperanza, que la visión desafía la desesperanza humana. Muchas veces el hombre mira con ojos naturales, ¿cierto? No mira con los ojos espirituales. En situaciones de muerte, o Dios trae vida a través de su espíritu y su palabra. Bendito sea Dios. Entonces vemos una promesa de restauración. Ezequiel 37:22 dice, yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Entonces, vemos el pacto de paz, es un pacto eterno de Dios, el pacto de Dios. Ezequiel 37:26 dice, yo haré un pacto de paz con ellos, de shalom, un pacto eterno. Yo les daré a ellos y aumentaré su número y pondré mi lugar kadosh, mi lugar santo, entre ellos para siempre. Un pacto de paz. Y esa paz eterna, definitiva, una paz eterna definitiva. Dios promete multiplicar a su pueblo, colocar su santuario
su santuario, su lugar santo, su lugar kadosh, ¿cierto? En medio de ellos para siempre. Escribir la ley en sus corazones, cambiar la relación de Dios hacia ellos para hacerle bien perpetuamente. Y entonces, para que el pueblo no sea parte de él, manteniendo una relación, manteniendo una fidelidad, el nuevo pacto sellado por Yahshua, el nuevo pacto sellado por Yahshua, por nuestro Señor, un pacto de paz, un pacto eterno, mi tabernáculo, Ezequiel 37, 27, mi tabernáculo estará con ellos, yo seré su Elohim, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahí vemos, amado, la presencia activa, el tabernáculo, el lugar de reunión o la morada, ¿cierto? La morada de Dios. Esa morada, Dios no solo observa desde el cielo, sino que desciende para estar cerca de su pueblo. Tal como Él se manifiesta en la figura de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la relación entre el Creador y la humanidad y el hombre, una alianza basada en el amor y la fidelidad. Dios santifica a su pueblo. Dios santifica a su pueblo a través de su presencia, a través de su palabra. Lo hace santo, apartado para Él, para establecer un santuario en medio de ellos. Dios habitaba en el centro del campamento de Israel, ¿cierto? En el desierto, indicando que Él debe ser el centro de la vida del salvo. Ahí estaba la presencia, ¿cierto?, de Dios en ese tabernáculo. Entonces, la promesa se cumple espiritualmente en la encarnación de Yahshua, el verdadero tabernáculo, Yahshua, y posteriormente en la iglesia, ya que los salvos son templos del Dios viviente. Cada uno de nosotros somos templos del Espíritu. Entonces, hay eternidad, eternidad. Apocalipsis 21:3 dice, habla de esta promesa que llega a su plenitud, ¿cierto? Donde Dios habitará directamente con los hombres sin necesidad de un templo físico. Cuando estemos, ¿cierto?, ahí en esas calles de oro, Dios estará ahí. Él estará directamente, literalmente, amado. Ahora está su espíritu en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces, la garantía es que Dios está presente, está cercano. Es un pacto eterno con aquellos que le siguen. Por eso Pablo habla de esta justicia, de esta bondad de Dios. Dice que Él pagará tribulación y angustia a todos los seres humanos que hacen maldad. Al judío primeramente y después al gentil. O sea, Pablo afirma que nadie escapa del juicio de Dios por el pecado personal, ni los gentiles ni los judíos. Hay una imparcialidad, sin acepción de personas. Dios no favorece a nadie por su trasfondo étnico, ¿cierto?, o religioso. El juicio es justo y según la verdad. Por eso dice al judío primeramente y después al gentil. Entonces, los judíos tienen la prioridad en el juicio porque recibieron primero la revelación de Dios y la ley, lo que conlleva una mayor responsabilidad. Y el gentil, en este caso el griego, representa el resto de la humanidad, ¿cierto? Y la tribulación es la misma para todos. Esa es la base del juicio. El juicio de Dios se basa en las obras realizadas, no en la fachada religiosa o el conocimiento de la ley. Tribulación y angustia son el resultado inevitable para quienes rechazan la voluntad de Dios y practican la injusticia. La justicia de Dios demuestra que Dios juzgará a toda la humanidad a través de Yahshua y es un justo juicio. Y esto, amado, es inexcusable. Nadie puede justificarse a sí mismo juzgando a otro, ya que todos somos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de la gracia de Dios somos salvos. La ley escrita en el corazón de aquellos que no tuvieron la ley escrita, en este caso los gentiles,
¿cierto? Serán juzgados por su conciencia, la ley moral natural escrita en sus corazones. Aquellas personas que no acepten al Señor, que no aceptan a Cristo, también van a ser juzgados, ¿cierto? Por su conciencia. Entonces el propósito de Dios es buscar humillar la soberbia moralista, mostrar la necesidad universal de la gracia de Dios, la gracia del Señor. Por eso, la severidad de Dios contra la maldad y la justicia imparcial que aplica a toda la humanidad. Por eso Pablo a los romanos le decía en Romanos 1:17, porque en ella se revela cómo Dios convierte a la gente justa a su vista. Entonces, vemos Romanos 1:17 que destaca que la manera en que Dios acepta a la gente, cuando la acepta, dice, por su justicia, se manifiesta a través del mensaje de las buenas noticias, del Evangelio, de fe en fe. Y esto de principio a fin. Y la justificación viene, y no es un mérito del hombre, sino un proceso continuo de fe en Dios, desde la fe inicial hasta la fe madura, hasta que la persona sea madura espiritualmente, llegando a la estatura del varón perfecto. Entonces, Pablo cita a Habacuc 2:4 para validar que la verdadera y la posición correcta ante Dios se obtienen mediante la fe. Por su fe vivirá. La persona justa, la que ha sido justificada por la fe, no es la que nunca falla, sino que tiene fe totalmente en Dios y lo que resulta en una vida transformada y en rectitud. Amados hermanos, este es el tiempo que tenemos de alabar, de glorificar al Señor. Este es el tiempo para que tú te acerques a Dios. Amados, la palabra del Señor es una salvación poderosa. El Espíritu Santo está aquí, está ahí donde estás tú, y Dios te puede traer paz. El hecho solamente de que tú puedas mostrarle, ¿cierto?, tus pecados delante del Señor. A través de una oración, Él te va a traer la paz, te trae la tranquilidad y te justifica. Y esa es la protección de Dios a aquellos que mantienen su fe en Él. Vamos a adorar a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este mensaje, Dios. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por este evangelio, por estas buenas noticias de salvación. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por tu palabra. En esta hora, asiste a aquellos que están aceptándote. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Dios. Señor, perdona, Señor, los pecados, no los dejes caer en tentación y líbralos del mal. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias al Señor, amados hermanos, gracias por este tiempo que hemos tenido de adorar, ¿cierto?, de glorificar al Señor, y nos estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere, a las 20 horas, y hay una página en YouTube, El Poder de la Palabra 7246, donde también usted puede ingresar, ¿cierto?, y ver videos de predicaciones. Amén. Damos gracias al Espíritu Santo en esta hora y que tengan una hermosa semana. El Señor los bendiga grandemente y la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga. Amén.